¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 24ª clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren bastante bien. La clase pasada estábamos hablando al respecto del enlace iónico y el enlace covalente. Hoy voy a continuar con esto, pero utilizando ejemplos. Vamos a ver. Recuerden, enlace iónico. El enlace iónico es aquel enlace que se lleva entre un átomo altamente electronegativo y otro menos electronegativo. Con esto me refiero a la diferencia de electronegatividad. La diferencia debe ser mayor o igual a 1.7. ¿Ok? Siguiente, cuando tú combinas un compuesto que es el cloro con el litio, se considera un enlace iónico. De hecho, ahorita vamos a ver por qué. Este se caracteriza porque el más electronegativo, en este caso vamos a ver cuál es, le quita un electrón al menos electronegativo para completar su ley del octeto, ¿sale? Vamos a verlo, pero ahora con su configuración electrónica y etcétera, etcétera, ¿sale? Ahí está. Fíjense. Entonces, como decía, para este ejemplo yo voy a utilizar el cloro con el litio, ¿sale? Vamos a ver si se ve, no se ve. Déjenlo pongo más abajo. Cloro con el litio. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer para poder determinar qué tipo de enlace tenemos en este caso? El tipo de enlace que tenemos debe de recordar que se hace con la diferencia de electronegatividad. O sea, yo les voy a preguntar, ¿qué tipo de enlace tienen estos dos elementos? Para esto tenemos que sacar la diferencia de electronegatividad. Para esto nosotros tenemos una tabla. Recuerden que esta tabla está aquí. Pueden descargarla de internet si es que no se les hace adecuado que yo se las esté presentando aquí. Búsquenla en internet, ya se dan cuenta cuáles son los valores, etcétera. ¿Ok? El cloro tiene 3. Como decía, el cloro tiene 3. Y en este caso el litio tiene 1. O sea que pues ahí no hay mucho pierde. ¿Sale? Vamos a hacer pequeño esta parte. Y me paso a la siguiente. Significa que aquí tenemos 3 menos 1. Esto es igual a 2. Y como ya les había dicho, tiene que ser menor o igual a 1.7 para que se considere un enlace. Perdón, un enlace iónico. Ni siquiera alcancé a usar el video. Enlace iónico. Ujú. Ahora, ya que sabemos que es un enlace iónico, nosotros podemos representarlo. Recuerden que en este caso tengo que utilizar la estructura, bueno, puedo utilizar la estructura de Lewis, pero antes quiero representarlo con su configuración electrónica. Esto no necesariamente lo tienen que hacer ustedes. Esto yo lo hago para poder explicar qué intento demostrarles en este sentido. Por ejemplo, en el caso del cloro, ustedes saben que es el 17, 3p5, porque son 12, 17. Y en el caso del litio, recuerden que el litio es el 3, entonces pues simplemente sería de esta forma. Así. Ahora, nosotros tenemos que utilizar la capa de valencia para poder saber cuáles son los que se comparten y se adquieren. En este caso, la capa de valencia es este y la capa de valencia es este. ¿Sale? Significa que este tiene únicamente 7 electrones, únicamente es de los que más tienen, y este tiene nada más un electrón. ¿Sale? Ahora, digamos que ya no lo hago en este caso por la estructura de Bohr, únicamente me paso directo a la estructura de Lewis. Para la estructura de Lewis, recuerden que es lo mismo, con la cantidad de electrones. Voy a hacerlo aquí y luego me paso con la combinación. Sería el cloro tiene 7, entonces vamos a representarlo con X. Y el litio, caray, así. Y el litio tiene nada más uno, ¿ok? Ahora, se supone que aquí lo que sucede es que hay uno más electronegativo, que en este caso es el cloro. El cloro le va a quitar su electrón al litio y lo va a pasar a su estructura. Entonces, cuando se lleva a cabo ya el enlace químico, como ya sabemos que es un enlace iónico, recuerden que le quita un electrón, eso es lo importante del enlace iónico, nosotros lo tenemos que representar de esta forma. Sería el cloro, ponemos todos sus electrones, a eso no quedaron muy bien que digamos, y aquí se está combinando con otro que sería este.
Ahí está. Fíjense que yo pongo estos dos juntos indicando que ahí es donde se está llevando a cabo un enlace químico. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, compuestos, cuando ustedes vean un compuesto de esta forma, digamos cloro con el litio, significa que se está llevando ahí un enlace químico, aunque en realidad el compuesto no se escribe de esta forma, nada más es para hacerlo fácil, pero el compuesto que sería adecuadamente formado con cloro y litio se escribe de esta forma, litio y cloro. Esto es un cloruro de litio, es una sal, se le dice, una sal binaria. Este compuesto, ahora sí, si tú lo quieres representar, digamos, hay una forma que le dicen representación de varas. Cada enlace químico se representa mediante una línea. Y esta línea, dentro de la misma línea, digamos, nos está representando dos electrones. Y los demás electrones de alrededor no se representan. Nada más es eso. ¿Sale? Y listo. Ahora, para la siguiente, ahora yo les voy a mostrar cómo se lleva a cabo el enlace químico, pero en un enlace covalente, fíjense. Ese es el iónico. Vamos a ver por qué es un enlace covalente. En este caso les puse dos ejemplos para ver si los puedo hacer un poco más fáciles y ustedes pueden entenderlo más fácilmente. Ahora, el primer ejemplo es el O2, oxígeno 2. Algo importante, el oxígeno 2 se representa de esa forma porque es una molécula diatómica. ¿Qué significa? Diátomo, dos átomos. Hay átomos, perdón, hay moléculas las cuales siempre vienen en parejas. Por ejemplo, el hidrógeno también siempre viene en parejas. ¿Ok? Al igual que el oxígeno. Significa que hay dos átomos juntos. O sea, si yo lo representaría, digamos que son así, unidos por un enlace químico, y este es oxígeno y este es oxígeno. ¿Ok? Ahora, ya tenemos esto. ¿Qué tenemos que representar? Lo siguiente que tenemos que representar respecto al oxígeno sería qué tipo de enlace químico tiene. Recuerden, vamos a hacer un poco más grande esta parte. Recuerden que el tipo de enlace químico se determina mediante la diferencia de electronegatividad. Entonces, ¿qué primero tengo que hacer? Primero diferencia de electronegatividad. Y luego simplemente con la estructura de Lewis, pero ya llegaremos a eso. Diferencia de electronegatividad. Creo que tengo que hacer más grande esta parte. Recuerden, ¿cuál sería el número de oxidación del oxígeno? Ah, importante, recuerden que el oxígeno es con el mismo oxígeno. Ahorita paso a eso. El oxígeno tiene 3.5, ¿ok? Pero ustedes saben que es doble oxígeno, por lo tanto, como ya saben, pues sería simplemente la diferencia cero, pero igual lo tengo que hacer, ¿sale? Dado el hecho de que es 3.5, pero sería menos 3.5, ¿ok? Esto nos da como ejemplo un 0, que sería un tipo de enlace que, a eso es bien lo importante, un enlace covalente no polar. Enlace covalente no polar. Eso es lo que ustedes deben identificar. Digamos, yo en el examen les voy a poner litio, litio con oxígeno. ¿Qué tipo de enlace tiene? Y así sucesivamente, ¿ok? Como decía, enlace covalente no polar, ya sabemos qué tipo de enlace tiene. Ahora, yo lo quiero representar con la estructura de Lewis. En este caso, pues yo puedo simplemente escribir la configuración electrónica. Ahorita yo estoy haciendo eso para que ustedes recuerden cuál es la configuración electrónica. Pero como dado el hecho de que esté en el grupo, recuerden, el oxígeno está en el grupo 6A, significa que tiene 6 electrones de valencia o 6 electrones de su capa de valencia. Pero igual pues vamos a hacerlo, ¿no? Para que les quede claro. Okay. Mm, ahí está. Oxígeno, recuerden que el oxígeno es el elemento 8, sería 1s2, 2s2, 2p4. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los electrones de valencia o la capa de valencia? El último S y P. ¿Sale? Por lo tanto, S y P sería ¿qué? 6 y 4, 6 electrones. ¿Ok? Significa que en este caso el oxígeno tiene únicamente 6 electrones. ¿Va? Ahora, continúo. Dado el hecho de que nada más tiene 6 electrones, yo nada más tengo que hacer una estructura de Lewis, porque recuerden que ambos oxígenos, pues ambos son oxígenos, no tienes que hacer más. Oxígeno, vamos a ponerle a este triangulitos. Ahí están. Y en el siguiente vamos a ponerle también triangulitos.
Ahora, recuerden que para que se lleve a cabo un enlace se tienen que combinar los electrones. Digamos que como por eso se comparten. Es un enlace covalente. Dado el hecho, aquí nosotros podemos combinar estos dos, por ejemplo. ¿Sí ven? ¿Qué pasa si yo combino estos dos? Digamos que voy a hacer la muestra de por qué solamente puedo combinar estos dos y luego lo correcto. Esto se debe a que si yo combino estos dos te queda de esta forma. Oxígeno, ese no era ahí, así, ahí está. Y aquí juntito le pongo el otro electrón, que sería pero del otro oxígeno. Ahora, ¿qué sucede aquí? Aquí nosotros recuerden que como se está contando los electrones, tienes que contar cuántos se están haciendo en la última capa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y lo mismo del otro lado, significa que tiene 7. 7 electrones en la última capa. Y recuerden que eso no es correcto, tienen que ser 8. ¿Ok? O sea, tenemos que transformarlo, o no transformarlo, sino que tenemos que buscar la forma de que se hagan 8 electrones en la última capa. Por lo tanto, la forma correcta de hacer este tipo de enlace sería con un enlace doble. ¿Cómo sería eso? Oxígeno, digamos que aquí pongo estos dos electrones, ahí están 6, y yo pongo otros dos aquí. O sea que están haciendo un enlace específicamente esos dos. ¿Sí ven? Ahora, recuerden que entre dos se hace ¿cómo decirlo? Cada dos se hacen su enlace químico, entonces sería este con este y este con este. ¿Ok? Contamos cantidad de electrones de este oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya está su capa de valencia. Ahora de este otro oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Y ya está, ahora sí. Significa que ¿cómo decirlo? Nuestro ejemplo es este. Este es el correcto. El que tiene un doble enlace entre ambos oxígenos. ¿Sale? Dan de cuenta que es como un rompecabezas. Tienes que buscar la manera de que se hagan 8 electrones en la última capa de valencia, tomándose en cuenta la combinación entre ellos. Y ya, eso es bastante sencillo. Nada más, lo único que ustedes deben de hacer es practicarlo. Y ya, no tiene en realidad bastante complejidad. Vamos a ver otro ejemplo. El siguiente que les puse ahí es el amoníaco, se le dice, el NH3, así se conoce comúnmente, el amoníaco o hidruro de nitrógeno. Vamos a anotarlo. NH3, ¿sale? Ahora, este compuesto químico, nosotros sabemos que tiene 4 elementos, ¿sale? De esos 4 elementos, ¿por qué 4? Porque recuerden que les había mencionado que este numerito de aquí nos indica la cantidad de átomos que hay. Son de hidrógenos 3 y de hidrógeno 1, ¿ok? Si yo intentara hacer el dibujo de esta estructura, sería el nitrógeno en el centro, digamos, y alrededor, ¿quiénes van? Exactamente, van los 3 hidrógenos. Así, digamos, nada más como como un boceto, digamos. Es importante eso de los bocetos. Siempre hagan diagramitas, es más fácil de entender. Ahora, ¿qué tipo de enlace tiene? ¿Qué tipo de enlace tiene quién? Ah, aquí viene lo importante. ¿Quién está haciendo combinación? ¿Entre hidrógenos? No. Aquí lo que se considera o se cree que se está haciendo el enlace químico entre el nitrógeno con los 3 hidrógenos. Por lo tanto, tengo que hacer la diferencia de electronegatividad entre el nitrógeno y el hidrógeno. Para esto deben ustedes de recordar que tenemos nuestra tabla para saber la electronegatividad de ambos. Ok, el nitrógeno tiene 3 y el hidrógeno tiene 2.1. Esto creo que ya lo había hecho en otro, pero bueno, déjenlo algo grande para que vean. El nitrógeno 3, hidrógeno 2.1. ¿Ok? Entonces sería 3 menos 2.1. Eso nos da 0.9. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de enlace químico tienes cuando tú tienes menor a 0.1, a 1.7, perdón, pero que no es cero? Eso se le llama un enlace covalente, enlace covalente polar.
enlace covalente polar. Ahora, voy a hacer la estructura, la configuración electrónica para que ustedes vean cómo quedaría. El nitrógeno, recuerden que es el 7. Y el hidrógeno, pues es el 1. Recuerden que esto nada más lo hago para que recuerden cuántos electrones de valencia tiene cada uno. Este tiene 5 y este tiene nada más un electrón. ¿Sale? Ahora, ¿cuál sería, en este caso, digamos en otro color, en azul? ¿Cuál sería en este caso la formación de la estructura de Lewis? Lo voy a hacer arribita y luego me paso. Nitrógeno, el nitrógeno recuerden que tiene 5, entonces voy a hacer los triangulitos al revés. Ahí está. ¿Sí? Tiene 5 electrones. Y en el caso del hidrógeno, el hidrógeno únicamente tiene, vamos a hacer una bolita grande, un electrón. Pero recuerden que son 3 electrones, por lo tanto deben de quedar hacia alrededor. Ahora, por lógica, ¿cómo tienen que combinar estos para que nos dé la ley de, bueno, la ley del octeto? Pues simplemente uno, ¿por qué? Porque no hay de otra. El hidrógeno solamente se puede combinar con uno porque solo tiene un electrón. Por lo tanto, solo va a haber una combinación de uno en uno. ¿Me explico? Así. Ya visto, eso es como en boceto, pero ahora vamos a pasarlo como debería de quedar, que sería, voy a ponerlo inclusive con gris, que es con el color que puse el nitrógeno, sería nitrógeno, el nitrógeno con 3, entonces sería, es al revés los triángulos, y nos faltan 2, ahí está. Son 5 electrones y se van a combinar con quién, con el hidrógeno sería 1, 2, 3. Y ahí está la estructura de Lewis. ¿Por qué a fuerzas tiene que quedar aquí? Pues prácticamente está directa. Por el hecho de que el hidrógeno solo tiene un electrón, entonces no se puede combinar con alguien más. Y algo más, cuenten. 2, 4, 6, 8. 8 electrones en la última capa. Les había mencionado que el hidrógeno en realidad es más como un elemento para completar, más que un elemento para, ¿cómo decirlo?, para que esté en el centro de la molécula no es posible justamente por esa razón, porque solamente tiene un electrón disponible para poder completar la ley del octeto de los otros elementos, ¿sale? Y ya, si se dan cuenta es bastante sencillo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos otro tipo de compuesto que sería, vamos a hacer uno así directo, ahorita les mencioné el litio con el oxígeno, por ejemplo. Vamos a utilizar ese como ejemplo para que vean cómo quedaría. Voy a hacer grande ahorita nada más para sacar. Recuerden que el oxígeno tiene 3,5 y el litio tiene 1. ¿Ok? Vamos a hacer esto nuevo. Para empezar este compuesto sería el litio con oxígeno. El litio va de este lado y el oxígeno va de este lado. Algo importante es que debe de llevar 2 átomos de litio. Ya les voy a explicar más adelante por qué. Ahora, este compuesto significa que el oxígeno está en el centro y alrededor de este tenemos los dos litios. Ahora, si se dan cuenta en el compuesto, ustedes dirían, pues eso es un enlace covalente, pero realmente no siempre es así, eso es lo importante, por eso les estoy poniendo este ejemplo. Según la diferencia de electronegatividad, recuerden, sería 3,5 menos 1. Recuerden, acá está. Oxígeno 3,5, litio 1, ¿sale? Creo que ya se los había mostrado, pero igual. Nos da 2,5. Si se dan cuenta qué tipo de enlace es un enlace iónico. ¿Qué significa que es un enlace iónico? Que hay un átomo que es muy fuerte que le está quitando los electrones a los más débiles. Y ya les dije ahí la respuesta. ¿Quién le está quitando? Pues el que está en el centro. Ese le está quitando los electrones. ¿De qué forma? Voy a hacer directamente la estructura de Lewis de ambos. Deben de recordar que la estructura de Lewis para el caso de oxígeno sería oxígeno con 6.
Y el litio con 1. Ese no era el puntito, pero bueno. Ahora, ¿qué ocurre ahí? ¿Ocurre que aquí se tienen que combinar? No. Como es un enlace iónico, el más fuerte, que en este caso es el oxígeno, le va a quitar los electrones y los va a pasar a su estructura. ¿Cómo lo haría? De esta forma, fíjense. El oxígeno, que es más fuerte, le está quitando esos dos electrones, por lo tanto va a quedar de esta forma. Y el litio, así, litio, litio. ¿Sí ven? Y listo, terminamos. Dense cuenta que lo que sucede es que como el oxígeno es muy fuerte y es un tipo de enlace iónico, le quitó los electrones a los litios y por eso los añadió ahí a su estructura. ¿Sale? Y listo. Ven que está bastante sencillo. Lo único que ustedes deben de recordar es cómo es que se combinan. Esto, si ustedes lo buscan en internet, la combinación del oxígeno con litio en estructura de Lewis, lo pueden encontrar de esta forma. Oxígeno, ahí, esa línea estaba muy fea. Así. ¿Sí ven? Litio y oxígeno. O sea, se está llevando a cabo un enlace químico entre el litio con el oxígeno y el oxígeno con el litio. O sea, ambos lados es lo mismo. Y la línea representa el enlace químico, que es lo que yo estoy representando en esta parte de aquí, miren. Nada más que con una línea son dos electrones de cada uno, por supuesto. ¿Sale? Y listo. Ahora, vamos a seguir avanzando. Muy bien, vamos a ver un ejemplo ahora un poco más difícil, entre comillas, porque simplemente es más largo. El compuesto que les estoy escribiendo, no sé si lo alcanzan a ver completamente en pantalla. Déjenme un poco más grande esto. Es el H3PO4, solo que ahí en el PowerPoint no me deja poner los subíndices, pero sería H3PO4. Este compuesto se llama ácido fosfórico. Es lo que tienen los refrescos. Este compuesto, el ácido fosfórico, nosotros lo que tenemos que hacer es otra vez su estructura de Lewis. Pero ahora, algo interesante. Fíjense la cantidad de elementos que tiene. Este tiene mucho más cantidad de elementos. Fíjense que tiene 4 oxígenos, un fósforo y 3 hidrógenos. ¿Cómo podemos representar este? Pues bien sencillo. Nosotros sabemos que en el centro iría el elemento que está solito. En este caso, recuerden, el hidrógeno va al final. El que es electronegativo, pero a la vez que tiene para poder compartir mucho y en el centro. En este caso es el fósforo, puede ser el nitrógeno, por ejemplo, o el azufre. En este caso es el fósforo. ¿Quién iría después? Por lógica, si les dije que el hidrógeno no, pues el oxígeno, ¿no? Entonces, alrededor ponemos los oxígenos, que en este caso serían 4 oxígenos. Y por último, y ahora sí para finalizar, ponemos los hidrógenos. Ahí medio mal hecho, pero ahorita van a ver cómo queda. Ahí está. Ahora, quiero que se den cuenta qué tipo de enlace químico es el que tenemos aquí. Aquí tenemos que calcular diferentes diferencias de electronegatividad. ¿De quién y de quién? Ah, en este caso, ¿quién está haciendo el enlace? Fíjense, es el oxígeno y el hidrógeno con el oxígeno. Ok, ¿está haciendo un enlace el hidrógeno con fósforo? No, porque no se están combinando. Solamente es fósforo con oxígeno. Si se dan en todas es el fósforo con el oxígeno y en todas las demás hidrógeno con oxígeno. ¿Ok? Entonces, para poder hacer el cálculo, primero sería oxígeno con fósforo. Déjenme hago grande esta parte. Oxígeno con fósforo es un no metal. El fósforo tiene 2,1 y 3,5. Por aquí. No más chiquito. Sería 3. Otro color. 3,5 menos 2,1. ¿Sale? ¿Cuánto sería? Serían 0,9, 0,13, 1,3. ¿Sale? Significa que es un enlace covalente ¿qué? Enlace covalente, ay Dios, polar. ¿Por qué? Porque recuerden que no es cero, por eso es un enlace covalente polar.
¿Quién sigue? El hidrógeno con el oxígeno. Ok. Dado el hecho de que es el hidrógeno con el oxígeno, nosotros también tenemos que hacer una diferencia de electronegatividad. ¿Por qué la estoy repitiendo? Porque tengo que saber qué tipo de enlace es para hacer bien su estructura de Lewis. ¿Sale? Para ver si le quita o se comparte. Para ver cómo contar. Diferencia de electronegatividad del hidrógeno con oxígeno. Recuerden que es 2,1,3,5. ¿Ok? 3,5 menos 2,1. En realidad, la cantidad del oxígeno y el fósforo y el hidrógeno tienen la misma cantidad. Bastante curioso. Es por diferencia de decimales, pero aquí lo redondean. 1,3, entonces también es un enlace covalente polar. Ambos enlaces químicos entre el fósforo y el oxígeno son un enlace covalente polar. ¿Sale? Ahora, yo ya sé la estructura de Lewis, por los ejercicios anteriores yo he hecho la estructura de Lewis del oxígeno. El oxígeno recuerden que tiene 6 electrones. Del hidrógeno, también ya sabemos, tiene solo uno. El fósforo es el único que sería diferente. ¿El fósforo cuál elemento es? El fósforo es el elemento 15. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, van 12, 3. ¿Sale? ¿Cuál sería la cantidad de electrones de valencia o capa de valencia? 5 electrones. Significa que tiene 5 electrones el fósforo. Ahora, ¿cuál sería su estructura de Lewis? Pues bien sencillo. Esperen otro color. Fósforo. Ah, no lo puse con gris. Vamos a ponerlo con gris para que sea igual. Voy a irlo poniendo en el centro. El fósforo tiene 5 electrones. Significa que sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? Ahora, esos 5 electrones se van a combinar con ¿cuántos oxígenos? Con 4 oxígenos. Vamos a poner los oxígenos. Ahora los oxígenos los voy a poner los electrones con puntitos. Así. Ahí está. Antes de poner los hidrógenos, quiero primero completar esta ley del octeto. Quiero que se den cuenta cómo es que se tienen que estar combinando los elementos. Fíjense aquí, si yo cuento ya los electrones que tenemos, sería del fósforo y el oxígeno ya están bien, pero vamos a contar cuántos hay. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero aquí está mal. Si se dan cuenta aquí, si tiene un doble enlace se tiene que contar en conjunto. Serían 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ok? ¿Por qué si ya estaba bien? ¿Por qué salió ese error? No es un error. A esto de hecho se le conoce como un tipo de enlace específico. Se le conoce como enlace coordinado. ¿Qué es un enlace? Se le llama enlace covalente coordinado. Lo que ocurre es que los electrones del átomo menos electronegativo se meten a la estructura del átomo más electronegativo. O sea, que el oxígeno va a permitir que entren los dos electrones de esta forma, miren. Vamos a borrar esto. Lo que ocurre es que en este tipo de enlace covalente coordinado, el oxígeno queda aquí, pero sus electrones se mueven a un lado. Ah, no, es con puntitos, ¿verdad? ¿Sí ven? Y ya se completó la ley del octeto de este oxígeno. Serían, si yo los cuento, serían 2, 4, 6, 8. ¿Sí ven? Y de el fósforo sería 2, 4, 6, 8. ¿Sí ven? Ya se está completando la ley del octeto para todos. Los oxígenos con el fósforo lo dejo así. ¿Por qué? Porque si yo le pongo un doble enlace aquí, digamos que el oxígeno le pongo un puntito, sería un doble enlace con el fósforo, ya no se puede combinar con los otros oxígenos, por lo tanto se deja así. Les digo que es como un rompecabezas. ¿Qué significa? Que ya están ahí. Lo que me falta en realidad son los hidrógenos. Y los hidrógenos solo llegan a completar el octeto. Contamos. Fósforo del centro. 2,
4, 6, 8. Ya está completada su ley del octeto. Oxígeno de arriba, 2, 4, 6, 8. Ley del octeto completada. Oxígeno del lado derecho, 2, 4, 6, 8. Izquierdo, 2, 4, 6, 8. Y el de abajo, 2, 4, 6, 8. ¿Sí ven? Ya está su ley, ya está completa la ley del octeto para todos los elementos dentro de la estructura. Significa que esta es la estructura de Lewis para este compuesto que, como les había mencionado anteriormente, se le llama ácido fosfórico. ¿Sale? Y listo. Ya terminamos. Vamos a dejarle hasta aquí. Para la siguiente clase ahora sí les voy a dejar tarea de este tema justamente para que ustedes vayan practicando con unos compuestos muy sencillos, porque aún no terminamos de ver, aún nos falta ver geometría molecular. ¿Sale? Espero que estén muy bien, descansen mucho y nos vemos mañana.